Políticas y estrategias sobre el cambio climático. La adaptación al cambio climático es un asunto y trabajo de todos, tanto de las comunidades como de sus gobernantes. Por eso es importante conocer las políticas y estrategias que los gobiernos, tanto a nivel global como en Colombia, están trabajando para conseguir la adaptación a las nuevas condiciones del clima. Veamos la historia de estas políticas y cómo han avanzado con el tiempo. En 1992, en el marco de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, la comunidad internacional reconoció el problema del cambio climático y aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Desde que esta convención entró en vigencia, ha tenido como objetivo la estabilización de las concentraciones de gases efecto invernadero en la atmósfera. Aquellos países que participan de este tratado se reúnen anualmente en la Conferencia de las Partes y Colombia hace parte de esta conferencia anual. En 1997, 38 países industrializados adoptaron el Protocolo de Kioto, un compromiso para alcanzar una reducción de los gases efecto invernadero de un 5,2% respecto al año 1990. Este protocolo, sin embargo, entró en vigor hasta 2005, con la participación de 189 países. En el 2001, los países se dieron cuenta que pese a los esfuerzos de mitigar el cambio climático, algunos impactos ya eran inevitables. Así que acordaron hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. Para esto, se estableció un plan de trabajo para identificar las necesidades de adaptación de los países. En Colombia, durante 2001, se presentó la primera Comunicación Nacional de Cambio Climático ante la Convención Marco de las Naciones Unidas, coordinada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, más conocido como IDEAM. En este documento se identificaron los cambios previstos por el cambio climático, los ecosistemas más sensibles a dichos impactos y se plantearon las primeras medidas de adaptación del país. En 2007, en la cumbre número 13, en Bali, se intensificó el esfuerzo de enfrentar los impactos del cambio climático con acciones como la aplicación urgente de medidas de adaptación, la realización de evaluaciones de vulnerabilidad y gestión del riesgo, la formulación de estrategia para reducción de desastres y la evaluación de necesidades financieras, entre otras. Aunque los países menos industrializados no contribuyen mucho al cambio climático, sí sienten sus impactos. Ante la falta de recursos de estos países, en el 2009 se acordó una estrategia de cooperación internacional, en la que los países desarrollados provean de recursos financieros, tecnologías y apoyo en la aplicación de medidas de adaptación a los países en desarrollo. Además, se decidió dar prioridad de financiación para los países más vulnerables, como por ejemplo Colombia. Para el 2010, en la Conferencia de las Partes 16 realizada en Cancún, se estableció el marco de adaptación que contiene 5 aspectos claves. Estos aspectos son, primero, la planificación e implementación de planes de adaptación. Segundo, el apoyo de países desarrollados al esquema de adaptación de los países más vulnerables. Tercero, el establecimiento de un comité de adaptación para hacer más efectivas las acciones. Cuarto, tener un proceso transparente y claro, además de proveer una visión integral a la adaptación con componentes sociales, económicos y ambientales. Quinto, el compromiso de inversionistas que apoyen constantemente la implementación de los planes de adaptación. Durante este mismo año, Colombia presentó la segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, que confirmó que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos de la variabilidad climática y el cambio climático. En la Conferencia de las Partes de 2011 se consiguió establecer el Comité de Adaptación y en el 2012 se aprobó su funcionamiento durante 3 años, además de aprobar sus proyectos y reglas de procedimiento. De acuerdo a las políticas y acciones de adaptación al cambio climático a nivel internacional, el Gobierno Nacional de Colombia, en su Plan de Desarrollo 2010-2014, incluye el tema y ha puesto en marcha 3 grandes estrategias. Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, EDBC. La Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sin perjudicar el desarrollo económico del país. Estrategia de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la deforestación y degradación de los bosques, REDD. La Estrategia de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la deforestación y degradación de los bosques, que como su nombre lo indica, busca conservar, restaurar y reforestar nuestros bosques naturales. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC.
Además, en Colombia se está trabajando en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que busca reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados al cambio y a la variabilidad climática para lograr que nuestro desarrollo social, económico y ecológico se adapte a las nuevas condiciones de la naturaleza. El cambio climático ya llegó y llegó para quedarse.